Llevaba 730 días visitando su tumba. Cada semana, sin falta, el mismo día y a la misma hora, depositaba sobre el frío mármol el mismo ramo de rosas blancas. Hasta que una chica descalza emergió de entre la cortina de lluvia y pronunció 7 palabras que hicieron añicos los cimientos de mi mundo. Su mujer no está muerta, señor Pérez. Al principio, mi mente rechazó el impacto, pensé que era una estafa burda, una mentira cruel. Pero entonces ella abrió la mano con lentitud, y lo que brillaba en su palma era un objeto que debería haber estado enterrado a 2 metros bajo tierra, junto a los restos de mi felicidad. Alguien había orquestado una farsa macabra. Alguien me había robado 2 años de vida, condenándome a un luto ficticio mientras el verdadero responsable, sospechaba ahora con un escalofrío, había estado sentado a mi mesa todo este tiempo. Pero había un secreto aún más oscuro que nadie conocía. El cuerpo que descansaba bajo esa lápida blanca no pertenecía a Elena. La lluvia no había dado tregua desde el amanecer. No era esa lluvia fina y casi poética de Valencia o del Mediterráneo, esa que te invita a refugiarte en una cafetería con un libro y un café humeante. No era esa lluvia pesada, gris furiosa de Madrid en pleno noviembre, una de esas tormentas castellanas que te empapan hasta la médula antes de que alcances a cruzar el portal de tu edificio. Era el tipo de clima que parece confirmar que el universo entero guarda silencio por una tragedia compartida. Y para mí, Javier Pérez, el mundo se había detenido en ese luto exactamente 2 años atrás. Estaba arrodillado en el barro del sector privado del cementerio de la Almudena. Mis pantalones de sastre, confeccionados a medida en una de las camiserías más exclusivas de la calle Serrano, una prenda que costaba más que el salario mensual de cualquiera de mis empleados, estaban arruinados, pegajosos de fango y agua. Mi abrigo de lana negra se adhería a mis hombros como una armadura pesada. Manuel, mi chófer, había intentado cubrirme con un paraguas de protocolo, pero le ordené con un gesto seco que se retirara. No buscaba refugio. Quería que el frío me calara los huesos, porque en días así, cuando el cielo de Madrid lloraba conmigo, sentía que mi soledad era un poco menos absoluta. Frente a mí, erigiéndose sobre la tierra removida como un tótem al fracaso de mi existencia, se alzaba la lápida de mármol. Inmaculada, gélida, indiferente. Las letras grabadas en relieve habían costado una pequeña fortuna que, en mi situación actual, carecía de cualquier valor. Elena Belmonte de Pérez, amada esposa, nuestra luz, te fuiste demasiado pronto. Yo mismo dicté cada sílaba de ese epitafio. Recordaba perfectamente el día del entierro, estuve rodeado de cientos de figuras vestidas de riguroso luto. Tiburones del sector tecnológico, políticos de alto vuelo, socios de mis empresas del IBEX 35, cámaras de televisión y una marea de coronas de flores con dedicatorias vacías. Mientras los flashes me cegaban, sentí como mi corazón se apagaba, dejando un vacío ensordecedor en mi pecho. Aquella tarde, yo era el hombre más poderoso de la sala, y sin duda, el más destruido. Hoy, la mayoría de esos conocidos se habían desvanecido. Las cámaras se fueron a buscar otra tragedia, y los pésames dejaron de llegar a los 3 meses, porque el engranaje del mundo no se detiene por un hombre roto. Pero yo regresaba cada semana con mis rosas blancas. A Elena le horrorizaba el drama innecesario, decía que las rosas rojas eran para gente que necesita gritar su amor a los 4 vientos, comentaba siempre entre risas. El blanco, Javier, es para los que estamos tan seguros de lo que sentimos que no necesitamos hacer ruido. Posé las flores frescas contra el mármol y me permití cerrar los ojos, entablando ese diálogo interno que mantenía mi cordura a flote. Le relataba los pormenores de la semana. La junta de accionistas que casi termina en motín, los nuevos contratos de infraestructura y ese proyecto de inteligencia artificial en el que ella, con su brillante mente de arquitecta, habría tenido objeciones muy claras. Casi pude verla gesticulando con un tenedor en la mano durante una de nuestras cenas en el ático. Casi sonreí.
Pero la mueca se congeló a mitad de camino, mis labios ya no recordaban cómo completar ese gesto. Las sonrisas pertenecían a otra vida, una que se hundió en el Mediterráneo la noche en que el yate el Belmonte saltó por los aires. Presioné la palma de mi mano contra la piedra helada. Aún me falta el aire sin ti, susurré para mis adentros. No era una frase para la galería ni para el chofer que aguardaba en el Audi blindado a pocos metros. Era un secreto entre la piedra, la lluvia y yo. Fue en ese instante de vulnerabilidad cuando surgió la voz. Señor. Era un tono suave, casi infantil, que el rugido del agua intentaba devorar. No me moví de inmediato, convencido de que eran los ecos de mi propia pena jugándome una mala pasada, como tantas otras veces en los pasillos vacíos de mi casa de la calle Serrano. Pero la voz se volvió más nítida, cargada de una urgencia real. Señor Pérez, por favor. Necesito que me escuche. Me giré con lentitud. A unos 3 metros de distancia, bajo la lluvia inclemente, se encontraba una chica. No tendría más de 17 años, pero sus ojos cargaban con una fatiga existencial que la hacía parecer mucho más vieja. Estaba descalza. Sus pies estaban cubiertos de un barro oscuro y denso, impropio de alguien que pasea por la zona noble del cementerio. Vestía una ropa limpia pero visiblemente desgastada por el tiempo y los lavados. Tiritaba violentamente, aunque trataba de mantener la compostura. Mi primer impulso fue el cinismo. Pensé que era otra persona buscando una limosna tras reconocer mi coche oficial en la puerta. Volví la mirada a la lápida de Elena. Habla con mi chofer. Él te dará lo que necesites, dije con voz gélida. Esperé el sonido de sus pasos alejándose, pero el silencio persistió. Señor, insistió ella, y algo en el temblor de su voz me obligó a tensar la mandíbula. No he venido por su dinero. He viajado desde muy lejos para encontrarle a usted. Por favor, solo un minuto. Exhalé un suspiro pesado, todavía sin mirarla directamente. Tienes 30 segundos antes de que llame a seguridad. El agua caía como un muro entre nosotros. Entonces, la chica soltó la bomba que paralizó mi corazón. Su mujer no está muerta, señor Pérez. El tiempo se detuvo en seco. Sentí el impacto de sus palabras como se siente un accidente de tráfico a cámara lenta. Ese instante de vacío absoluto donde sabes que todo va a cambiar, pero tus sentidos aún no han procesado el golpe. Me giré con una lentitud aterradora. La chica seguía allí, empapada, sosteniendo mi mirada con una determinación impropia de su edad. ¿Qué clase de broma macabra es esta? Mi voz salió como un susurro cargado de peligro. Ella no se amilanó. Su esposa. Ella no murió en el mar. Fingió su final. La joven tragó saliva con dificultad. Y yo soy la única que sabe exactamente dónde la tienen escondida. Me quedé petrificado, como si el mármol de la tumba se hubiera extendido a mis propias venas. La lluvia seguía fustigando mi abrigo, pero el frío exterior ya no existía para mí, solo quedaba una furia sorda, un calor ácido que empezaba a arder en la base de mi nuca. En España, cuando alguien intenta estafarte, suele ser mediante un sofisticado engaño financiero o una red de influencias, pero esta chica estaba atacando el único pilar que sostenía mi precaria cordura. La memoria sagrada de Elena. Escúchame bien, dije, acortando la distancia entre nosotros con un paso que pretendía ser intimidante. Mi voz cortó el aire como una hoja de acero. No sé qué clase de broma macabra es esta ni quién te ha pagado para representarla, pero te sugiero que te des la vuelta y corras antes de que llame a la Policía Nacional. La chica no retrocedió ni un milímetro. Sus labios tenían un tono violáceo por la hipotermia, pero sus ojos permanecían anclados en los míos con una fijeza sobrenatural. No es ninguna broma, señor Pérez. Usted está convencido de que ella se hundió con aquel yate cerca de las Islas Baleares, ¿verdad? Todo el país lo cree.
La Guardia Civil de Mar encontró restos, la aseguradora liquidó la indemnización millonaria sin rechistar y usted enterró un féretro sellado para no ver el horror. Apreté los puños con tal fuerza que las uñas se clavaron en mis palmas. El informe pericial había sido devastadoramente claro. Una explosión accidental en la sala de máquinas de El Belmonte, sin supervivientes. Los restos recuperados pasaron por un laboratorio donde el ADN confirmó lo que yo no quería aceptar. Era Elena. Hubo pruebas científicas, gruñí, sintiendo que el sabor del whisky de la noche anterior volvía a mi garganta. Hubo un entierro con honores. Hubo una farsa magistral, replicó ella, y esta vez su voz vibró, pero no de miedo, sino de una rabia contenida que me dejó sin aliento. Lo que hay en esa tumba es mármol y las cenizas de alguien que jamás llevó su apellido. Ella está viva, Javier. Malvive en un pueblo olvidado de la costa, oculta bajo una identidad prestada. Y la persona que coreografió su muerte es la misma que ahora gestiona cada céntimo de su patrimonio. Esa última frase me golpeó con la violencia de un mazo de demolición. En mi círculo, solo 3 personas tenían acceso total a las complejas estructuras offshore, a mis cuentas privadas y a las fundaciones que Elena presidía. Mi abogado de confianza, yo mismo, y mi hermano menor, Alberto. ¿Por qué vienes a mí ahora, después de 2 años de silencio? Pregunté, luchando para que mi voz no delatara el temblor de mis manos. Porque ella me salvó la vida en ese agujero donde la tienen. Y porque el hombre que la custodia. El que paga para que el mundo siga creyéndola muerta. Va a terminar el trabajo esta vez si no intervenimos. La chica extendió su mano derecha, cerrada en un puño que tiritaba. Me dijo que si alguna vez reunía el valor para llegar hasta Madrid, le mostrara esto. Juró que usted entendería el mensaje al instante. Abrió la mano. Bajo la luz plomiza y mortecina del cementerio, algo emitió un destello humilde. Era una pequeña medalla de plata, desgastada por los años, con la efigie de la Virgen del Carmen, la eterna patrona de los hombres del mar. En el reverso, casi borrada por el roce constante, resistía una inscripción grabada de forma artesanal, J.P.N.D.B. Siempre rumbo al norte. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Aquella pieza no era una joya de escaparate en la calle Serrano, ni una pieza exclusiva de Cartier o Suárez. Era un amuleto que compramos por unos pocos euros en un puesto de hippies en el mercadillo de Denia, durante aquel primer verano en el que yo era un emprendedor con más deudas que ideas y ella una estudiante de arquitectura que dibujaba sueños en servilletas de papel. Elena juró que no se la quitaría jamás, decía que era lo único real que poseíamos antes de que el éxito financiero lo emponzoñara todo. Se suponía que esa medalla se había fundido en el infierno de la explosión del yate. ¿Dónde está? Logré articular, mi voz reducida a un susurro quebrado. Aquí corremos peligro, dijo la chica, lanzando una mirada fugaz hacia la entrada principal de la Almudena, donde los cipreses se mecían con el viento. Me han seguido desde que pisé la estación de Atocha. No puedo arriesgarme más. Mañana, a las 9 en punto, en el Café Gijón del Paseo de la Castellana. Venga solo, sin escolta y sin dispositivos. Si detecto a alguien más, me evaporaré para siempre. Antes de que pudiera reaccionar o llamar a Manuel para que la retuviera, la joven dio media vuelta y echó a correr entre los panteones con una agilidad felina, asombrosa para alguien que iba descalza sobre el barro. Se disolvió en la niebla madrileña antes de que yo pudiera dar un solo paso. Me quedé allí, solo frente al mausoleo de mármol blanco, con la medalla de plata ardiendo en mi palma como si estuviera al rojo vivo. Señor Pérez, ¿se encuentra bien? Manuel se acercó con el paraguas, su rostro reflejando una preocupación genuina ante mi inmovilidad. Cerré el puño con fuerza, ocultando el amuleto en el bolsillo de mi abrigo. Estoy bien, Manuel. Vámonos de este lugar. Subí al Audi blindado, cuyo habitáculo, antes símbolo de estatus,
ahora se sentía como una celda de lujo asfixiante. Mientras sorteábamos el tráfico denso de la M30 en dirección a mi ático en el barrio de Salamanca, la imagen de Alberto no dejaba de martillear mi mente. Mi hermano pequeño había sido mi sombra y mi apoyo más sólido desde la tragedia. Él gestionó cada trámite con la aseguradora, la liquidación de activos y toda la burocracia legal que yo, sumido en el alcohol, la depresión, no podía ni procesar. Si Elena estaba viva, ¿por qué el silencio? ¿Por qué permitir que yo me hundiera en este infierno de 700 días? ¿Y cómo era posible que Alberto me mirara a la cara en cada cena familiar, compartiendo mi dolor, sabiendo que mi mujer estaba cautiva en algún rincón de la costa española? Al llegar a casa, me serví un whisky doble sin hielo. Me quedé frente al ventanal, observando las luces de Madrid fundiéndose con la lluvia. Si esa chica descalza decía la verdad, mi vida entera de los últimos 2 años no era más que una representación teatral orquestada por la sangre de mi sangre. Y yo estaba a punto de prenderle fuego al teatro. Esa noche no pude pegar ojo, el insomnio se convirtió en una tortura lenta. Mi ático en la calle Serrano, que siempre me había parecido un refugio de paz, éxito y vanguardia arquitectónica, se sentía ahora como una jaula de cristal suspendida sobre el abismo de la Castellana. No dejaba de observar la medalla de la Virgen del Carmen sobre la mesa de caoba del salón. Era real, tangible. El metal estaba gastado por el roce constante de la piel de Elena, una piel que yo había llorado y buscado en el vacío durante 730 días de oscuridad absoluta. A las 8:30 de la mañana, mucho antes de la apertura oficial de los mercados, ya estaba sentado en una de las mesas de mármol del fondo del mítico Café Gijón. El aroma a café recién molido y el murmullo de los intelectuales, periodistas y empresarios que frecuentan este templo de la palabra me resultaban distantes, casi irreales. Pedí un café, solo que no llegué a probar. El nudo en mi garganta era más espeso que cualquier brebaje. A las 9 en punto, la chica apareció por la puerta principal. Vestía una sudadera oscura con capucha, intentando camuflarse entre los ejecutivos que apuraban sus desayunos antes de encerrarse en las torres de cristal del Paseo de la Castellana. Se sentó frente a mí sin mediar saludo, con la respiración entrecortada. ¿Quién eres realmente?, le pregunté de inmediato, clavando mi vista en la suya. Me llamo Sofía, respondió ella, lanzando miradas nerviosas hacia la cristalera que daba a la calle. Y no tenemos mucho tiempo, señor Pérez. Su hermano Alberto ya sabe que estuve en la Almudena ayer. Sus hombres me detectaron en las cámaras de seguridad. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. Alberto no solo era mi hermano menor, era el director financiero de Pérez e Hijos, el hombre que custodiaba las llaves de nuestro imperio. ¿Qué tiene que ver mi hermano con esta locura?, dije, aunque en el fondo de mi mente las piezas empezaban a encajar con una lógica aterradora y cruel. Todo, Javier. Elena jamás quiso dejarle. Ella descubrió que Alberto estaba desviando fondos de la constructora hacia una red opaca de sociedades en Panamá y Gibraltar para cubrir sus deudas de juego y malas inversiones. Iba a denunciarlo ante el Consejo de Administración. El accidente en el yate frente a las costas de Baleares no fue un fallo fortuito en la sala de máquinas. Fue un sabotaje calculado al milímetro. Pero Elena sobrevivió al impacto. Y Alberto la encontró antes que los equipos de rescate. Golpeé la mesa con el puño cerrado, haciendo que las cucharillas de plata tintinearan con violencia. Varios clientes se giraron, pero me importó un bledo. Eso es una infamia. Alberto estaba destrozado. Lo vi llorar sobre ese féretro vacío durante horas. Alberto es mejor actor que los que desfilan por la Gran Vía, escupió Sofía con un desprecio infinito. La tiene retenida en una finca aislada cerca de la costa, en las afueras de un pueblo llamado Svia, en Alicante. Le paga una fortuna a una enfermera privada para que la mantenga sedada, en una niebla constante de fármacos. Le juró a Elena que, si intentaba contactar con usted o escapar,
él se encargaría de que usted sufriera un accidente idéntico al del barco. Ella aceptó su cautiverio para proteger su vida, señor Pérez. Por amor a usted. Me costaba recuperar el aliento. Mi propio hermano, la sangre de mi sangre, me había robado a mi mujer y me había condenado a vivir en un purgatorio de soledad por pura y simple codicia. ¿Y por qué me revelas esto ahora? ¿Qué buscas tú en este tablero? La interrogué, buscando cualquier fisura en su relato. Porque soy la hija de esa enfermera. Mi madre se está muriendo, consumida por los remordimientos, y me suplicó que le entregara esa medalla antes de que fuera tarde. Elena me la dio una noche que logré burlar la vigilancia y entrar en su habitación. Me agarró del brazo y me pidió que buscara al hombre de las rosas blancas. Dijo que usted sería el único capaz de sacarla de ese infierno. Me levanté tan rápido que la silla de madera casi vuelca contra el suelo. Si esto es cierto, Sofía, juro por mi vida que voy a desmantelar este mundo hasta llegar a ella. Pero si esto es una trampa de la competencia. No es ninguna trampa, me interrumpió ella, poniéndose en pie con determinación. Pero ande con pies de plomo. Alberto no actúa, solo tiene tentáculos en la policía y en su propio equipo de seguridad privada. No vuelva a su despacho en la torre. No use su audio oficial ni su teléfono personal. Si quiere volver a ver a Elena con vida, tenemos que salir hacia Alicante en este preciso instante. Salimos del café por la puerta lateral que da a la calle Prim. Evité mirar hacia arriba, hacia ese rascacielos de acero donde mi hermano probablemente estaría sentado en su sillón de cuero, revisando balances y fingiendo ser el hermano perfecto y el viudo solidario. Alquilé un coche modesto, un vehículo que pasara desapercibido, en una oficina cerca de la estación de Atocha. Pagué el depósito en efectivo para no dejar rastro en mis tarjetas de crédito, las cuales Alberto podía monitorizar en cuestión de segundos a través del departamento de contabilidad. Mientras conducía por la autovía A3, dejando atrás el perfil de Madrid en dirección a la costa valenciana, la rabia volcánica que sentía se transformó en una determinación fría, quirúrgica y cortante. 2 años. 730 días de mi vida robados, de lágrimas derramadas sobre una piedra de mármol vacía. Pero hoy, el viaje de Javier Pérez no era para visitar una tumba. Hoy, el viaje era para reclamar lo que me pertenecía y para enfrentarme al monstruo que dormía en mi propia casa. El trayecto de Madrid a Asvia se sintió como un descenso frenético a los círculos del infierno. Mientras conducía el Seat de alquiler por la autovía del Este, mis manos se aferraban al volante con tal saña que los nudillos habían perdido todo rastro de color. A mi lado, Sofía observaba en silencio cómo las llanuras infinitas de Castilla-La Mancha se desdibujaban a toda velocidad, transformándose en el relieve abrupto que precede a la costa. ¿Cómo pudo orquestar semejante monstruosidad, Sofía? Pregunté, rompiendo el espeso silencio de la cabina. ¿Cómo pudo Alberto mover los hilos de Pérez e Hijos sin que ningún auditor o consejero levantara la ceja? Dinero y contactos, señor Pérez. En los puertos de este país, si conoces al consignatario adecuado y realizas un par de pagos por servicios de consultoría a través de cuentas en las Islas Caimán, puedes borrar un yate de los radares de la Guardia Civil. El resto fue pura ingeniería social. Un peritaje amañado por expertos a sueldo y unos restos biológicos que nadie, por respeto a su inmenso dolor, se atrevió a cuestionar. Llegamos a las inmediaciones de Asvia cuando el atardecer teñía de sangre el Mediterráneo. El mar se extendía ante nosotros, inmenso y traicionero, recordándome cada segundo la mentira en la que había vivido. Sofía me guió por una red de caminos secundarios, serpenteando lejos de las urbanizaciones de lujo repletas de turistas, hasta que nos internamos en una zona de partidas rurales, donde las fincas antiguas se escondían tras muros de piedra seca y pinos centenarios. Allí, señaló con el dedo hacia una construcción de una sola planta, una naya tradicional con rejas oxidadas que parecían garras sobre las ventanas. Estacioné a unos metros, oculto tras unos matorrales.
Mi corazón golpeaba las costillas como un animal acorralado que ve la salida. Al consultar mi teléfono, vi 5 llamadas perdidas de Alberto el depredador. Ya sabía que su pieza se había movido del tablero madrileño. No me importó. Caminamos hacia la entrada. En el porche, una mujer de avanzada edad, con el rostro surcado por las arrugas de la culpa, nos aguardaba. Era la madre de Sofía. Al cruzar su mirada con la mía, se derrumbó en un mar de sollozos y me extendió una pesada llave de hierro forjado. Lo siento, don Javier. Lo siento desde lo más profundo de mi alma, gimió. Me amenazó con revocar mi licencia de enfermería, con desahuciarnos y dejarnos en la indigencia. No tuve el valor de enfrentarme a él. Le arrebaté la llave sin mediar palabra y me adentré en la casa. El aire estaba viciado, impregnado de un olor penetrante a desinfectante y encierro. Recorrí el pasillo con pasos pesados hasta abrir la última puerta del corredor. Y allí, sentada en un sillón de mimbre frente al ventanal que daba a los acantilados, estaba ella. Elena. Su silueta estaba más frágil, su piel mostraba la palidez de quien no ha sentido el sol en años y su mirada parecía perdida en el horizonte marino. Pero era ella. Mi Elena. La mujer que yo había enterrado en la Almudena bajo una lluvia de rosas blancas. Al oír el estruendo de la puerta, giró la cabeza con una lentitud dolorosa. Cuando nuestras miradas colisionaron, el vacío de sus pupilas se disolvió, dejando paso a un terror primario que, en un segundo, floreció en una alegría desgarradora. Javier. Su voz era un hilo quebradizo, casi un susurro olvidado. ¿Eres tú? ¿O es que mi mente ha inventado una nueva pesadilla para torturarme? Me desplomé de rodillas a su lado, envolviendo sus manos entre las mías. Estaban gélidas, pero sentí el latido de su pulso. Estaba viva. Era real. Soy yo, amor mío. He venido a sacarte de aquí. La mentira se ha acabado. No hubo espacio para las explicaciones. Nos fundimos en un abrazo que intentaba reparar 730 días de soledad, de luto impostado y de traiciones fratricidas. Sin embargo, la paz se hizo añicos con el rugido de un motor de alta cilindrada deteniéndose frente al porche. Un Mercedes negro, el coche de representación que pagaba nuestra empresa. Alberto había llegado. Sofía entró en la estancia, con el rostro pálido como las calorías. Es él. Alberto está aquí y viene armado de soberbia. Me puse en pie con una calma gélida. El dolor de 2 años se cristalizó en una resolución fría y quirúrgica. Miré a Elena, que temblaba como una hoja, y luego a Sofía. No dejes que pase de este umbral, ordené. Salí al porche justo cuando mi hermano descendía del vehículo. Lucía un traje de 3 piezas impecable, con el nudo de la corbata perfecto, como si acabara de salir de un almuerzo de negocios en el Hotel Ritz. Al verme, no hubo asombro, solo una mueca cínica que me revolvió las entrañas. Vaya, Javier. Siempre fuiste un romántico incorregible, dijo, ajustándose los gemelos de oro con parsimonia. No podías limitarte a dejar que las rosas blancas hicieran su trabajo, ¿verdad? Tenías que seguir hurgando en la herida. ¿Cómo has sido capaz, Alberto? Mi voz salió como un rugido contenido. Tu propia familia. Mi esposa. ¿Qué clase de monstruo eres? No me vengas con moralismos, hermano. Elena iba a dinamitarlo todo. Sus escrúpulos de arquitecta nos habrían costado la constructora, el prestigio social y, muy probablemente, una temporada en la cárcel por los desvíos de fondos. Yo solo hice lo necesario para blindar nuestro futuro. La mantuve con vida, ¿no es cierto? Podría haberla dejado en aquel yate, pero le regalé una jubilación anticipada en este paraíso. ¿Paraíso? La has tenido drogada, secuestrada y anulada. Di un paso hacia él,
pero Alberto, con una rapidez felina, extrajo un sobre lacrado del bolsillo interior de su americana. ¿No te interesa montar un espectáculo, Javier? En este sobre hay documentos internos de Pérez e Hijos que demuestran que tú estabas al tanto de que ella vivía y que utilizaste su supuesta muerte para una evasión fiscal masiva y para cobrar el seguro de vida. Si me arrastras al fango, caerás conmigo. España entera verá al magnate del IBEX 35 como el psicópata que fingió la muerte de su mujer por unos cuantos millones de euros. Alberto se acercó a mí, envuelto en esa suficiencia arrogante que siempre le había caracterizado. Da media vuelta, sube a tu coche de alquiler y regresa a Madrid. Mañana mismo Elena será trasladada a una clínica privada en Suiza y tú seguirás siendo el viudo de oro de la capital. Es lo mejor para la imagen de la familia. Miré el sobre. Miré a mi hermano. Y entonces, por primera vez en 2 años, sonreí. Una sonrisa auténtica, afilada, que hizo que Alberto diera un paso atrás por puro instinto. Te olvidas de un pequeño detalle, Alberto, dije, extrayendo mi teléfono del bolsillo, cuya pantalla indicaba que la grabación seguía activa. Yo ya no tengo nada que perder, porque ya lo perdí todo hace 2 años. Tú, en cambio, acabas de confesar un secuestro, una extorsión y una estafa procesal ante un micrófono conectado en directo con mi abogado y con la unidad de delincuencia económica y fiscal. El rostro de Alberto pasó del rosa al gris ceniza en cuestión de segundos. El poder absoluto que creía ostentar se desvaneció bajo el sol implacable de Alicante. Al fondo, las sirenas de la Policía Nacional empezaron a rasgar el silencio de la costa. El teatro se había quemado, y esta vez, el telón caía sobre el verdadero villano. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. Heredé una finca ruinosa de mi esposa mientras mi hijo se convertía en el dueño absoluto de un chalet de 3,5 millones de euros en la urbanización más exclusiva de las afueras de Madrid, ese búnker de cristal y envidia llamado La Finca. Cuando se enteró del contenido del testamento, no hubo rastro de luto en sus ojos. Me llamó viejo inútil con una frialdad que me heló la sangre y me dio exactamente 22 días para largarme de la que había sido mi propia casa. Así que, sin más posesiones que mis recuerdos y una maleta, conduje 2 horas hacia el noreste para dormir en una casa de campo destartalada que nunca antes había visto. Pero cuando abrí la puerta de la finca con una llave oxidada que parecía pesar 1 tonelada, me quedé sin palabras ante lo que el destino, o Elena, me tenía reservado dentro. La mesa de caoba de la notaría parece demasiado ancha y fría hoy. Elena Belmonte, la abogada que Elena contrató en secreto, se sienta a la cabecera con un maletín de piel de ubrique abierto y las gafas de lectura apoyadas con firmeza en el puente de la nariz. Yo estoy a un lado, sintiéndome pequeño en mi traje de luto. Mi hijo, Marcos, y su mujer, Lucía, se sientan frente a mí, inclinados hacia adelante con una voracidad mal disimulada, como si estuvieran viendo el clímax de un concurso de televisión donde el premio es la vida de su propio padre. Han pasado 7 días desde que perdí a Elena, mi brújula durante 40 años. 7 días de un entumecimiento que te vacía por dentro, recibiendo bandejas de croquetas y consuelos de vecinos de Pozuelo que apenas conozco por su nombre. 7 días en los que Marcos ayudó con los trámites del funeral, lo que básicamente significó que él hacía llamadas de negocios en la otra habitación mientras yo me sentaba junto a la ventana, viendo cómo el mundo seguía girando sin ella. Gracias a ambos por venir, dice Elena, aclarándose la voz con una solemnidad profesional. Procederemos a la lectura del testamento de doña Elena Jiménez de la Calzada, redactado el 18 de octubre de 2022, apenas 6 meses antes de que el cáncer nos la arrebatara. Ella sabía perfectamente lo que hacía. Había planeado cada coma, cada cláusula de este momento. Elena se ajusta las gafas y comienza a leer el destino de nuestra fortuna. A mi amado hijo, Marcos Jiménez.
Le dejo la vivienda familiar situada en la urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón. Valor de tasación: 3,5 millones de euros. Lucía contiene el aliento, con los dedos apretando su bolso de marca. La mandíbula de Marcos se tensa, pero sus ojos brillan con un cálculo aritmético que me asusta. Elena continúa sin pestañear. Además, la cartera de inversiones gestionada por banca privada, con un valor actual de 6 millones de euros, y la totalidad de mis fondos de pensiones y participaciones en soluciones energéticas del norte. Valor actual: 2,5 millones de euros. 12 millones. Hago la cuenta mentalmente, un viejo vicio de profesor de instituto que no me abandona ni en la tragedia. 12 millones para Marcos, el patrimonio íntegro que ella construyó con tanto sudor. Elena pasa la página, y el sonido del papel parece un trueno en el silencio de la sala. A mi esposo, Miguel Jiménez. Mi corazón late con una fuerza que me duele en las costillas. Aquí viene mi futuro, o lo que queda de él. Le dejo en pleno dominio, por su carácter privativo, la propiedad familiar situada en la provincia de Guadalajara, concretamente en la comarca de La Alcarria. 300 hectáreas que incluyen la casa de labor, las tierras de secano y todas las edificaciones anexas. Valor catastral: 180.000 euros. El silencio que sigue es espeso como el fango. Marcos parpadea, procesando la cifra. Espera, ¿qué? Marcos se inclina hacia Elena. ¿Guadalajara? ¿Es ese Carral? La propiedad de la Alcarria, Marcos, responde Elena levantando la vista con calma. Tu madre la heredó de sus abuelos y se aseguró de que nunca formara parte de la sociedad de gananciales. Ha estado en su linaje desde 1947. Marcos se reclina en la silla y veo cómo su rostro se transforma. Primero confusión, luego un cálculo rápido, y finalmente una mueca de asco que no se molesta en ocultar. Una finca ruinosa. ¿Eso es todo para el profe? Se ríe de esa forma afilada y fea que tanto me recuerda a los competidores de Elena. Mi madre le ha dejado una choza que se cae a pedazos y 300 hectáreas de pura nada. Cariño, no. Esto tiene que ser una broma de mal gusto, dice Lucía, fingiendo compasión mientras le toca el brazo a su marido. Elena, tiene que haber un error administrativo, insiste Marcos, mirando a la abogada como si fuera ella la culpable. Mi padre es un profesor jubilado que no distingue el trigo de la cebada. No sabe nada de agricultura. Ese lugar es una carga, no vale absolutamente nada en el mercado actual. La expresión de Elena Belmonte permanece imperturbable, como una estatua de granito. El testamento es de una claridad meridiana, Marcos. Tu madre fue extremadamente específica sobre esta distribución y sobre el hecho de que tu padre poseyera esa tierra sin interferencias. ¿Específica? Marcos sacude la cabeza con frustración. Sé que debería decir algo, debería defender la memoria de Elena, defender mi propio lugar en esta familia. Pero tengo un nudo de amargura en la garganta. ¿Por qué esa finca? Elena nunca me habló de sus planes para Guadalajara, a pesar de sus visitas secretas al final de su vida. Ni siquiera me había llevado nunca allí. Oh, hay un detalle más, añade Elena, sacando un sobre de color crema. Una carta sellada dirigida exclusivamente a Miguel, con instrucciones notariales de que sea abierta únicamente dentro de los muros de la propia finca. Desliza el sobre la mesa. Reconozco la letra firme y elegante de Elena. Miguel, ábrelo en la finca. Confía en mí. Lo recojo y mis manos tiemblan tanto que el papel produce un leve siseo. Marcos se levanta bruscamente, haciendo chirriar la silla contra el suelo. Esto es un insulto a la lógica. Voy a llamar a mi equipo legal ahora mismo para impugnar esta locura. La voz de Elena suena calmada, casi pedagógica. Es su derecho, Marcos.
Pero le advierto que este testamento ha sido brindado por los mejores especialistas en sucesiones del país. Es inatacable. Si decide ir a juicio, lo único que logrará será dilapidar una fortuna en costas legales para terminar exactamente en el mismo punto donde estamos ahora. Marcos la mira con odio contenido y luego se gira hacia mí, señalándome con el dedo. Papá, no vas a aceptar esta humillación en serio, ¿verdad? Cede la propiedad a la empresa, yo me encargaré de venderla y te daré una asignación digna. Tu madre. Ella quería que yo tuviera la finca. Tenía sus razones, mi voz se quiebra, pero intento mantener la mirada. ¿La finca? Escupe la palabra como si fuera veneno puro. Tienes 68 años, por Dios. ¿De verdad vas a arrastrar tus huesos a una choza derruida en mitad de la nada, rodeado de polvo y soledad? No lo sé, digo en un susurro, sintiendo el peso de mis años, pero es lo que ella pidió. Aún no la he visto. Vámonos, Lucía. Marcos agarra su abrigo italiano con violencia. Deja que el señor profesor procese su nueva vida como terrateniente de la miseria. En el umbral de la puerta, se detiene y me lanza una última mirada cargada de desprecio. ¿Sabes qué, papá? Muy bien. Quédate con tu desierto. Pero no vengas llamando a las puertas de mi casa en la finca cuando te des cuenta de que mamá no te dejó un hogar, sino una soga al cuello en forma de impuestos y deudas de la que no podrás escapar. La puerta se cierra con un estruendo que retumba en toda la notaría, dejándome a solas con mis dudas y el sobre de Elena apretado contra el pecho. El trayecto me llevó casi 3 horas por carreteras secundarias, esquivando las autopistas principales para intentar dilatar el tiempo. Cuando por fin crucé los límites de la comarca de la Alcarria, el sol ya caía abajo, tiñendo de un ocre sangriento los campos de cereal. La llave oxidada, ese pequeño trozo de hierro que ahora era mi único patrimonio, pesaba en mi mano como si fuera de plomo. 22 días. Ese era el plazo exacto que me quedaba en la casa que había compartido con Elena durante 40 años, antes de que Marcos decidiera que su propia comodidad valía más que la memoria de sus padres. Sin embargo, el asedio comenzó mucho antes. Al día siguiente de la lectura del testamento, el rugido brutal de motores diésel me arrancó de un sueño inquieto. Eran apenas las 6 de la mañana y los cimientos de la casa de Pozuelo ya vibraban con una violencia inusual. Me asomé a la ventana con el corazón en un puño y vi 3 camiones pesados bloqueando la entrada principal, con el logotipo de Reformas Hermanos Morán brillando bajo las farolas. Hombres con cascos y rostros indiferentes descargaban martillos neumáticos y equipos de soldadura, mientras un contenedor de escombros chirriaba contra el asfalto con un sonido metálico que me recordó a un grito. Marcos estaba allí, de pie en el porche, luciendo un traje impecable que contrastaba con el polvo que empezaba a levantarse. Con una taza de café en la mano y la mirada gélida, señalaba hacia el ala este. El despacho de Elena. Bajé las escaleras a trompicones, con el pijama aún puesto. Perdone, señor, me soltó uno de los obreros, casi embistiéndome con una carretilla. Mejor que no pase por aquí. Hoy es día de demolición integral. Día de demolición. Lo decía como si estuviera anunciando el parte meteorológico. Seguí el ruido ensordecedor hasta el santuario de mi mujer. 2 hombres ya estaban vaciando las estanterías de roble, arrojando sus libros, ediciones raras de geología y tratados de energía que ella atesoraba, en bolsas negras de basura como si fueran desperdicios. Un tercero, subido a una escalera, destornillaba la placa de bronce de la puerta. Elena Jiménez de la Calzada, directora general. Esperad. Mi voz sonó quebrada, irreconocible para mí mismo. Esos son sus libros. Su despacho. No podéis hacer esto. Marcos apareció detrás de mí, rodeándome con esa condescendencia que ahora era su único lenguaje. Estos tíos tienen un horario muy estricto, papá. Déjalos trabajar en paz.
Ya te advertí que las reformas para el nuevo salón de juegos y el gimnasio empezaban esta semana. En ese momento, vi a un obrero agarrar una foto enmarcada que siempre presidía el escritorio de Elena. Era de 1997, el día que inauguraron su primera oficina de consultoría. Ella llevaba un casco de obra blanco, con las mejillas encendidas por el éxito y una sonrisa que iluminaba toda la estancia. Yo estaba a su lado, con mi vieja chaqueta de tweed, mirándola con un orgullo que no cabía en la foto. ¿Puedo quedarme con eso?, pregunté, dando un paso al frente con la mano extendida. El obrero dudó y miró a mi hijo buscando instrucciones. Papá, no seas sentimental. El marco es de plata de ley, de una joyería de la calle Serrano. Vale casi 1.000 euros en el mercado de segunda mano. Se queda en el inventario de la casa. No quiero la maldita plata, Marcos. Quiero la foto. La imagen que hay dentro. Marcos simplemente asintió al obrero y señaló con la barbilla hacia el contenedor exterior. Al montón de escombros. No quiero trastos viejos por aquí. Vi cómo se la llevaban por el pasillo, un fragmento de mi historia convertido en basura. Al fondo, otro trabajador forzaba los cajones del escritorio de Elena con una palanca. La madera crujió bajo el metal y sentí como algo se desgarraba definitivamente en mi pecho. Marcos, por favor. Ten un poco de decencia. Tu dormitorio es el siguiente en la lista, dijo él, girándose para consultar su reloj de lujo. Los de la mudanza vendrán al mediodía para vaciarlo por completo. Recuerda que, a partir de ahora y hasta que te marches, solo tienes permiso para usar la habitación de invitados del piso de arriba. Me retiré a la planta superior con los oídos zumbando, aturdido por el estruendo de una vida que estaba siendo desmantelada pieza a pieza. En la pequeña y fría habitación de invitados, saqué mi cartera con manos temblorosas. Dentro guardaba la única foto que logré rescatar de la limpieza de Marcos. Elena y yo el día de nuestra boda, el 18 de junio de 1983. Yo tenía 28 años, era un joven profesor de historia que ganaba lo justo para pagar el alquiler de un piso pequeño en Chamberí. Ella tenía 24, acababa de terminar un máster en geología y ya tenía una oferta de una petrolera internacional de la que yo ni siquiera sabía pronunciar el nombre. Nos casamos en un juzgado gris, sin banquetes de 1000 cubiertos ni orquestas, solo nosotros dos, los testigos y un fin de semana inolvidable en un hostal rural perdido en la sierra. 2 años después nació Marcos. Elena amaba su trabajo. El barro de las plataformas, la tensión de las negociaciones, el poder de decidir. A mí nunca me importó estar en un segundo plano, yo amaba mi vocación docente, los veranos libres para leer y, sobre todo, que nuestro hijo tuviera el ejemplo de una madre tan brillante, audaz y decidida. En 1995, ella dio el salto y fundó Soluciones Energéticas del Norte. Yo tuve mis dudas, el miedo al fracaso me atenazaba, teníamos una hipoteca y un niño de 10 años que dependía de nosotros, pero ella no vaciló. Tenía razón, como siempre. Para el año 2000 ya era millonaria. En 2005 compramos la mansión de Pozuelo. Yo seguía dando clase, feliz con mis alumnos, mientras el imperio de Elena crecía. Marcos creció envuelto en esa opulencia. Colegios británicos, coches deportivos cada cumpleaños, viajes de esquí en Vaqueira y veranos en yates por el Mediterráneo. Fue en esa abundancia donde lo vi alejarse, primero de nuestros valores y luego de mí. Siempre pareció más fascinado por los balances de resultados que por las personas que los generaban. Todo cambió en agosto de 2021. Elena entró en la cocina después de una revisión médica y soltó las palabras que detuvieron mi tiempo. Es cáncer, Miguel. Fase 3. Me jubilé anticipadamente sin pensarlo, quería exprimir cada segundo a su lado. Pero incluso en sus últimos meses, mientras el tratamiento la consumía, Elena guardaba silencios extraños.
Viajes repentinos a Guadalajara que nunca justificaba y reuniones a puerta cerrada con Elena Belmonte que duraban horas. ¿En qué estás trabajando ahora, cariño? Le preguntaba yo, acariciándole la mano. Solo cerrando cabos sueltos, Miguel. Pequeños detalles para que tú no tengas que preocuparte por nada. El 27 de febrero de 2023 llegó el final. Elena apenas tenía fuerzas para respirar, pero reunió un último aliento para atraerme hacia ella. Miguel. Confía en la finca, susurró, clavando sus ojos en los míos. ¿Qué? ¿La de Guadalajara? ¿Por qué ahora? Todo lo que necesitas para sobrevivir está allí, apretó mi mano con una fuerza asombrosa para su fragilidad. No dejes que Marcos se la quede. Pase lo que pase, prométemelo. No entendí el motivo, pero se lo juré. Falleció a la mañana siguiente. Tenía 64 años y un mundo de secretos que ahora empezaban a asomar. Ahora, sentado en esta cama que no es mía, escucho el aullido de los taladros abajo. Están destrozando su legado, el lugar donde levantó un imperio de la nada. Miro de nuevo la foto de nuestra boda. Ella sonríe con valentía, como si supiera que la batalla no ha hecho más que empezar. No sé qué me dejaste en ese secarral, Elena, susurro contra el cristal de la foto, pero iré allí. Confiaré en ti hasta el final. 14 de marzo. Solo quedan 16 días de tregua antes del desahucio emocional. Estaba depositando la última caja de libros en el maletero de mi viejo coche cuando un Lexus plateado, silencioso como un depredador, entró en el garaje. Un hombre de unos 50 años, vestido con un traje azul marino de corte impecable y portando un maletín de cuero fino, bajó del vehículo con una sonrisa profesional ensayada. Papá, te presento a Ricardo Maza, dijo Marcos, apareciendo tras él como un director de escena. Es un especialista de primer nivel en gestión de la dependencia y protección de patrimonio para mayores. Tenemos que hablar de cosas importantes, ahora que aún hay tiempo. Dejé la caja en el suelo, sintiendo el frío del hormigón subir por mis piernas. ¿Sobre qué exactamente? Pregunté, limpiándome el polvo de las manos en los pantalones. Sobre tu futuro, Miguel. Sobre asegurar que no te falte nada cuando la realidad de tu situación te supere. Dentro, en el comedor donde Elena y yo habíamos celebrado tantas nochebuenas, Maza desplegó una carpeta azul sobre la mesa de caoba. En la primera página, con una tipografía negrita y autoritaria, se leía: Escritura de poder preventivo y autocuratela. Señor Jiménez, comenzó Maza con una voz suave, casi aceitosa, propia de quien vende seguros de vida, su hijo está legítimamente preocupado por su bienestar. Tras la pérdida de su esposa, es natural que la gestión de un patrimonio tan complejo como el que Elena ha dejado pueda abrumarle. Este documento es una red de seguridad. Autoriza a Marcos a gestionar sus finanzas, sus propiedades y, lo más importante, sus decisiones médicas si usted entra en un proceso de deterioro cognitivo o físico. Acerqué el documento a la luz de la lámpara. La letra era pequeña, densa, un laberinto de cláusulas diseñadas para atrapar. Leí la primera página con atención. El poderdante otorga al apoderado autoridad irrevocable sobre la totalidad de sus cuentas bancarias, bienes inmuebles, incluidas las parcelas en la provincia de Guadalajara, carteras de inversión y decisiones sanitarias de cualquier índole, con efectos inmediatos y subsistentes en caso de discapacidad. Irrevocable, dije lentamente, saboreando el veneno de la palabra. Eso significa que, una vez que firme, ya no soy dueño de mi voluntad. Maza asintió con una inclinación de cabeza casi imperceptible. Garantiza la continuidad de los cuidados, señor Jiménez. Evita que un juez extraño tenga que decidir por usted si las cosas se ponen difíciles. Pasé a la página 3. Una sección estaba subrayada en amarillo fosforescente.
En virtud de la Ley 8/2021, el apoderado podrá solicitar al juzgado la guarda de hecho o la curatela representativa sin previo aviso, si se considera que el poderdante no puede valerse por sí mismo en la toma de decisiones económicas. Se me cerró el pecho. Era una declaración de guerra administrativa. ¿Quieres el control de todo, Marcos? Incluida la finca de la Alcarria. Marcos se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, invadiendo mi espacio vital. Papá, sé realista. Hacienda ya ha emitido una diligencia de embargo por una deuda acumulada del IBI de esa finca rústica. Son 18.000 euros. Entre impuestos atrasados, intereses de demora y recargos de apremio. Si no se liquida antes del 21 de mayo, la propiedad saldrá a subasta pública en el BOE. Firma este poder y yo me encargaré de pagar esa deuda con los fondos de la empresa. No tendrás que preocuparte por trámites que ni entiendes ni puedes pagar con tu pensión de profesor. ¿Y si decido no firmar este papel? Massa ladeó la cabeza, adoptando un tono ligeramente más sombrío. Entonces nos veríamos obligados a proceder según la ley de jurisdicción voluntaria. Su hijo, como familiar directo, puede solicitar una medida cautelar de protección alegando que usted vive solo, que está en un proceso de duelo agudo y que carece de ingresos estables suficientes para mantener sus propiedades. Un juez de Pozuelo, viendo su edad y las circunstancias, otorgaría la administración provisional de sus bienes a Marcos en menos de 72 horas. Miré a mi hijo a los ojos durante un segundo eterno. Por un instante, busqué al niño de 8 años que lloraba desconsolado cuando se le murió un canario en el jardín. Pero su mandíbula se tensó con la dureza del dinero y ese recuerdo se disolvió como el humo. ¿De verdad serías capaz de hacerme eso? Pregunté en un susurro. Estoy intentando salvarte de ti mismo, papá. No estás pensando con claridad, estás obsesionado con un montón de tierra baldía. Cerré la carpeta con un golpe seco y la deslicé de nuevo por la mesa hacia ellos. Fuera de mi vista. Los dos. Massa se levantó con elegancia, cerrando su maletín. Marcos, en cambio, no se movió de inmediato. Me miró con una mezcla de lástima y desprecio. Tienes 2 semanas, papá. Piénsalo muy bien, porque si no firmas por las buenas, presentaré la demanda de incapacitación y un juez decidirá por ti dónde vas a pasar el resto de tus días. No le di el placer de una respuesta. La puerta principal se cerró con una fuerza que hizo vibrar los cristales. Me quedé solo en la penumbra del comedor, mirando el rastro de la carpeta azul sobre la madera. En el silencio, la voz de Elena volvió a resonar en mi memoria como un mantra. Miguel, confía en la finca. No dejes que Marcos se la quede. 5 días después, el 19 de marzo, estaba terminando de vaciar la habitación de invitados cuando noté que el contenedor de reciclaje en la acera rebosaba de papeles y carpetas viejas. Marcos había estado haciendo limpieza de archivos durante toda la semana, borrando cualquier rastro de la gestión de su madre. Arrastré el cubo hacia el garaje para revisarlo, un último instinto de protección, y una carpeta de cartón manila se escurrió al suelo. En la pestaña ponía, con la letra redonda y perfecta de Lucía. Papá, opciones residenciales. Dentro había folletos satinados de la residencia Los Olivos, atención integral para la tercera edad. La portada mostraba un edificio de ladrillo visto, frío y funcional, rodeado de un césped amarillento y seco. Las fotos del interior eran desoladoras. Un comedor bajo luces fluorescentes, bandejas de plástico compartimentadas y residentes en sillas de ruedas alineados frente a un televisor silenciado en un pasillo sin ventanas. Debajo de los folletos, encontré el golpe de gracia. Un contrato de preinscripción ya impreso. Nombre del residente. Miguel Jiménez. Alojamiento. Habitación compartida, ala B, asistidos. Cuota mensual. 2.800 euros. Depósito de fianza.
5.600 euros. Fecha prevista de ingreso. 20 de abril de 2023. Autorizado por Marcos Jiménez, en calidad de futuro tutor / apoderado. Entonces mis ojos se clavaron en la fecha de la firma, al final del documento. Ejecutado el 28 de enero de 2023. Lo leí 3 veces para asegurarme de que mi vista no me engañaba. 28 de enero. Casi un mes antes de que Elena falleciera. Mientras ella todavía estaba viva en la habitación de al lado, conectada a un tanque de oxígeno y luchando por cada bocanada de aire, mi hijo ya estaba negociando el precio de mi encierro. Ya había decidido que yo era un estorbo que debía ser confinado en una habitación compartida del ala B. Me temblaban las manos de una forma incontrolable. Busqué en mi teléfono las reseñas de Los Olivos. Tenía 2,1 estrellas. A mi padre lo dejaron en una cama sucia durante 6 horas sin atender, la comida es una masa incomestible, a mi madre le desapareció la alianza de boda y la dirección dijo que ella la habría perdido por su demencia. Hice fotos con el móvil de cada página del contrato, de la fecha y de las reseñas más atroces. Luego bajé al coche, abrí el maletero y escondí la carpeta manila bajo una manta vieja y mi caja de herramientas. Quedaban solo 11 días. Marcos lo había orquestado todo mientras su madre agonizaba. El abogado, la residencia, el calendario de demolición. La trampa estaba lista y solo faltaba mi firma para activarla. Pero ahora, por primera vez en años, sentí algo que el miedo no podía apagar. Una rabia gélida y una determinación absoluta de llegar a Guadalajara. 27 de marzo. Quedan solo 48 horas para que expire mi tiempo en este santuario de cristal. El sobre llegó por correo certificado, con el sello oficial del Ayuntamiento de Brihuega, Guadalajara. Lo abrí con los dedos torpes allí mismo, junto al buzón de la entrada. Notificación de apremio y providencia de embargo. Inmueble. Finca rústica de 300 hectáreas. Polígono 14, parcela 22. Titular. Don Miguel Jiménez. Importe total de la deuda. 18.577,43 euros, incluye principal de IBI, recargo de apremio del 20%, intereses de demora y costas de notificación. Fecha límite de pago voluntario. 21 de mayo de 2023. El impago en la fecha señalada dará lugar a la ejecución forzosa mediante subasta pública en el portal de subastas del BOE. Mi pensión de profesor de instituto, tras 40 años de servicio, es de 2.100 euros netos al mes. Aunque dejara de comer y apagara la calefacción, no había forma humana de reunir esa suma en 2 meses. Entré en la casa arrastrando los pies. Marcos estaba en el salón, repantigado en el sofá de cuero blanco, consultando su iPhone con una mueca de aburrimiento. ¿Ha llegado algo de correos?, preguntó sin levantar la vista. Al ver el papel oficial en mi mano, estiró el brazo y me lo arrebató. Ah, la notificación de embargo de la Diputación. Te lo advertí la semana pasada, papá. Estás fuera de tu liga. Dijiste que eran 15.000 euros. Le recordé, sintiendo un sudor frío en la nuca. Redondeé a la baja para no asustarte, pero Hacienda no perdona los intereses de demora. Mira, he estado haciendo números. Esa finca es un pedazo de tierra seca, un secarral con una casa ruinosa que solo genera gastos, pero estoy dispuesto a quitártela de las manos por afecto. Te ofrezco 50.000 euros. En efectivo. Con eso puedes alquilar un piso coqueto en el centro de Madrid o en una buena zona de Guadalajara y vivir con desahogo tus últimos años. 50.000 euros. ¿Por 300 hectáreas? Pregunté, tratando de recordar lo poco que sabía de precios de suelo rústico. Es mucho más de lo que vale esa ruina en el mercado, sentenció él con esa seguridad de tiburón financiero. Estoy siendo excesivamente generoso.
Además, yo me haré cargo de los impuestos y de las deudas pendientes. Considéralo un favor familiar, un gesto para que no acabes arruinado y en la calle por culpa de un capricho de mamá. Lo pensaré, dije, guardándome el papel en el bolsillo. Esa misma noche, mientras terminaba de empaquetar mis pocos libros de historia, recibí una llamada cifrada de Elena Belmonte. Miguel, ¿puedes hablar con total libertad? He tenido noticias de que Marcos te ha hecho una oferta agresiva por la finca. 50.000 euros. ¿Es cierto? ¿Cómo te has enterado tan rápido? Porque su equipo legal me ha llamado esta tarde. Querían saber si la masa hereditaria podía condonar la deuda del IBI antes de la transmisión. Escúchame bien, Miguel. Esa finca vale muchísimo más de lo que Marcos te ofrece. No firmes nada. Ni a él, ni a ningún fondo de inversión. Todavía no. Elena, no puedo pagar 18.000 euros. Mi pensión no llega para cubrir un embargo de la agencia tributaria. Me van a quitar la tierra de todas formas. Lo sé, y Elena también lo sabía. Por eso ve a la finca el 29 de marzo, tal como ella estipuló en sus últimas voluntades. Abre el sobrecrema. Todo lo que necesitas para defenderte está allí. Debes saber que Elena blindó esa propiedad hace 18 meses mediante una cláusula de patrimonio protegido y una sustitución fideicomisaria. Está a tu nombre exclusivo y con carácter inembargable por deudas ajenas a la propia explotación. Ni su poder notarial ni sus amenazas pueden tocarla. Marcos no tiene ningún derecho legal sobre ese suelo, por mucho que grite. Entonces, ¿por qué está tan desesperado por comprármela por una miseria? Porque él sospecha algo que tú aún ignoras, Miguel. Y Elena sabía que él intentaría devorar tu herencia en cuanto ella no estuviera. Ella pasó 2 años preparándose quirúrgicamente para este asalto. No dejes que gane por puro cansancio. Al día siguiente, bajo una lluvia fina que envolvía Madrid, acudí al despacho de Elena en el barrio de Salamanca. Me entregó un segundo sobre, más pequeño, que Elena había depositado bajo custodia con instrucciones de entregármelo hoy, 28 de marzo, justo el día antes de mi partida definitiva hacia el campo. Elena me pidió que te recordara 3 verdades fundamentales antes de que cruces esa puerta, dijo Elena, mirándome a los ojos con una mezcla de respeto y tristeza. Primero, la finca está protegida por un muro legal infranqueable. Segundo, posees recursos que ni siquiera imaginas. Y tercero. Hizo una pausa larga, aclarando su garganta. Sus últimas palabras para ti fueron: dile a Miguel que sigo cuidando de él, incluso desde el otro lado. Se me cerró la garganta de golpe y el aire se volvió pesado. Salí del despacho apretando el sobre contra mi pecho como si fuera un escudo. La finca vale mucho más. Patrimonio protegido. Recordé a Elena con su casco de obra blanco, caminando entre las jaras de Guadalajara el verano anterior a caer enferma. Se detuvo, miró el horizonte de la sierra y me dijo: esta tierra ha sido generosa con mi familia durante generaciones, Miguel. Y todavía le queda un último regalo, el más grande de todos, para darnos cuando más lo necesitemos. Mañana por la mañana cargaría el coche por última vez. Mañana descubriría qué secreto guardaba aquel rincón olvidado de la Alcarria. 28 de marzo. Queda apenas un día para que el ultimátum de mi propio hijo se cumpla. Me despertó el rugido brutal de un motor diésel que parecía vibrar dentro de mis propios pulmones. Salí corriendo al jardín trasero, todavía abrochándome la camisa. Una excavadora de orugas estaba ya posicionada en el centro de lo que fue el santuario personal de Elena, arrasando sin piedad su jardín de rosas. ¡Para! ¡Detente ahora mismo!, grité, agitando los brazos con una desesperación que me quemaba la garganta. El operario, un hombre joven que evitó mi mirada, apagó el motor.
Marcos apareció por el lateral de la casa, impecable en su traje, con una carpeta de piel bajo el brazo. ¿Qué demonios estás haciendo, Marcos? Pregunté, señalando el desastre de tierra removida. Es el equipo de paisajismo, dijo él con una calma gélida. Voy a instalar una piscina de borde infinito y un cenador de diseño. Los trabajos de excavación empiezan hoy mismo para aprovechar la licencia de obra. Ese es el jardín de tu madre. Ella trajo esos esquejes uno a uno de sus viajes. Era el jardín de Elena, papá. Esta es mi propiedad ahora y no tengo intención de vivir en un museo botánico del siglo pasado. Se giró hacia el operario con un gesto autoritario. Continúa, no pierdas más tiempo. La cuchilla de acero volvió a morder la tierra, triturando las lavandas y los rosales de Castilla que perfumaban nuestros veranos. 20 años de cuidados, de podas al amanecer y de mimos constantes, quedaron reducidos a fango y raíces muertas en cuestión de segundos. Pero entonces divisé un arbusto que todavía resistía en el borde, milagrosamente intacto. El rosal amarillo. Elena lo plantó personalmente en nuestro 25º aniversario de boda. Había elegido ese color porque, según decía, era el tono exacto del vestido que yo llevaba el día que nos conocimos en la facultad. Caminé decidido hacia la máquina, ignorando a Marcos. Me arrodillé en la tierra húmeda y empecé a cavar con mis propias manos, ignorando el dolor en las uñas y la suciedad que manchaba mi ropa. Papá, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo el ridículo, me espetó Marcos, acercándose con paso rápido. No respondí. Cavé con una furia que no sabía que poseía, apartando piedras y tierra compacta hasta que sentí el cepellón libre. Levanté el rosal con un cuidado infinito, acunando las raíces mientras la tierra caía por mis antebrazos como arena de un reloj que se detiene. No puedes llevarte eso, dijo Marcos, bloqueándome el paso. Forma parte del terreno, legalmente es mío. Lo miré fijamente a los ojos. Durante un largo momento, el ruido de la excavadora pareció desvanecerse. Por primera vez en años, vi en sus ojos una sombra de duda ante mi silencio. Luego, sin decir una palabra, pasé por su lado hacia mi viejo coche con el rosal en brazos, como si cargara a un herido de guerra. Lo deposité en el maletero, lo envolví en una lona protectora y salí de Pozuelo sin mirar atrás por el retrovisor. Esa misma tarde, tras 2 horas de viaje, replanté el rosal en una maceta grande de barro en el porche de la finca de Guadalajara. La casa de labor era pequeña, de piedra caliza desgastada por el tiempo, con las vigas de Sabina sufriendo bajo el peso de las décadas, pero el silencio era absoluto y, sobre todo, era mi silencio. 300 hectáreas de rastrojo y jara se extendían hasta un horizonte limpio. Sin excavadoras, sin abogados, solo el viento de la sierra y un cielo inmenso. Sin embargo, la paz duró poco. Esa noche la ansiedad no me dejó cerrar los ojos. A las 11 en punto, mi móvil vibró sobre la mesa de madera. Era una llamada de Marcos. Iba a rechazarla, pero un instinto de supervivencia me hizo contestar y silenciar el micrófono instantáneamente. Él dio por hecho que la llamada había saltado al buzón de voz o que yo estaba escuchando en la penumbra. Sí, estoy en la casa de Pozuelo, su voz era baja, tensa, cargada de una urgencia que no le conocía. El viejo se fue hoy a ese vertedero de la Alcarria. Se llevó un maldito rosal, puedes creerlo. Hubo una pausa, alguien más hablaba al otro lado, una voz que identifiqué como la de Ricardo Massa. Ya lo sé, joder, pero la deuda del IBI es solo de 18.000 euros. Si se da cuenta de lo que hay bajo esa tierra antes de mayo. Los derechos de perforación para el almacenamiento de gas. Todo el sector energético está pendiente de esa parcela. Si se entera antes de que consiga que firme la cesión, perdemos toda nuestra ventaja estratégica. Mi pulso se aceleró de forma violenta. Con dedos temblorosos, busqué la aplicación de grabadora en el móvil y activé el registro.
La demanda por incapacitación está redactada y lista para registro, continuó Marcos. Massa dice que podemos presentarla el lunes a primera hora si se niega a vender por los 50.000 euros. En cuanto el juez firme la medida cautelar, lo metemos en ese centro de El Escorial y yo asumo la tutela plena. Después de eso, la tierra es nuestra y el contrato con la multinacional se firma en 24 horas. No sospecha nada. Cree que le han dejado un campo de piedras. Ese hombre ha dado clase de historia durante 40 años, es un idealista, no tiene ni la más remota idea del tesoro sobre el que está sentado. La llamada terminó con un clic seco. Me quedé en la oscuridad más absoluta de la casa de piedra, con el corazón golpeando mis costillas como un animal enjaulado. Marcos no me ofrecía 50.000 euros. Por generosidad ni por lástima. Estaba intentando robarme una fortuna oculta bajo mis pies. Y Elena, mi brillante y previsora Elena, lo sabía todo. Había sembrado el camino para que yo, el profesor de historia, pudiera finalmente dar una lección de justicia. 29 de marzo, 6 de la mañana. La luz grisácea del amanecer se filtraba por las persianas de la habitación de invitados en Pozuelo mientras terminaba de cerrar mi única maleta. Al revisar el bolsillo de una vieja rebeca de lana de Elena que aún conservaba su aroma a jazmín, encontré una nota doblada con su caligrafía firme. Mira en el desván del granero de la finca. Caja de seguridad. Confía solo en Elena y en Eduardo. ¿Quién era Eduardo? Bajé las escaleras en silencio. La mansión, despojada de sus cuadros y de su alma, se sentía como un sepulcro de lujo. Marcos me esperaba en el porche, apoyado en la barandilla con una suficiencia insoportable, observando cómo cargaba el coche. ¿Por fin te vas al destierro, papá? Preguntó con una sonrisa de victoria. Es lo mejor para todos. Sí, me voy, respondí secamente, sin mirarlo. Conduje hacia Guadalajara con el corazón latiendo al ritmo de los limpiaparabrisas. Al llegar a la finca, ignoré la casa y fui directo al granero de piedra. Entre aperos de labranza oxidados y olor a paja vieja, localicé una trampilla oculta tras unas vigas que llevaba a un altillo. Allí, bajo una lona militar, descansaba un baúl de hierro antiguo. La llave pequeña que Elena me entregó en Madrid encajó con un clic que rompió el silencio del campo. Dentro había 2 carpetas gruesas y una carta personal. Abrí el sobre con manos temblorosas. Miguel, si estás leyendo esto, es porque nuestro hijo ha hecho exactamente lo que yo temía. Siento haberte ocultado la verdad, pero necesitaba que estuvieras a salvo de sus redes legales hasta este momento. Bajo estas 300 hectáreas de tierra inútil se encuentra una de las mayores bolsas de gas natural de la meseta central, descubierta por mis ingenieros hace años y mantenida fuera de los balances oficiales. Eduardo, el antiguo guarda, tiene los informes geológicos originales visados. Abrí la primera carpeta, de color rojo. Era un expediente de auditoría forense. Contenía pruebas irrefutables de que Marcos había estado desviando fondos de Soluciones Energéticas del Norte durante toda la enfermedad de su madre. Falsificaciones de firmas digitales, facturas infladas y transferencias a cuentas en paraísos fiscales. Un total de 370.000 euros. Elena no solo lo sabía, lo había documentado todo con la precisión de una ejecución hipotecaria. Había tendido una trampa perfecta. La segunda carpeta, azul, detallaba una conspiración entre Marcos y Víctor Herranz, el competidor más despiadado de Elena en el sector energético. Marcos le había vendido información privilegiada a cambio de una comisión millonaria que se activaría en cuanto yo, el viejo incapaz, le vendiera la finca por los miserables 50.000 euros de su oferta. De repente, el crujir de la grava me puso en alerta. Un Mercedes negro de gran cilindrada se detuvo frente al granero. Marcos bajó del coche, seguido de un hombre de aspecto severo. Víctor Herranz en persona.
Papá, se acabó el tiempo de las lamentaciones, dijo Marcos, entrando en el granero con la arrogancia de quien se cree dueño del mundo. Firma ahora mismo los papeles de venta a la sociedad de Víctor o el lunes a las 9 presentaremos la demanda de incapacitación en el juzgado de primera instancia de Pozuelo. No te dejaremos ni para el abono del autobús. Salí de la penumbra del granero con las carpetas apretadas contra el pecho. No voy a firmar nada, Marcos. Y por cierto, tengo grabada tu confesión de anteayer sobre tus planes para mi encierro. Marcos se detuvo en seco. Su rostro, antes rosado por el éxito, se volvió del color de la ceniza. ¿De qué demonios hablas? Balbuceó. Hablo de los 370.000 euros. Que le robaste a tu madre mientras ella se asfixiaba en su cama, le lancé la carpeta roja a los pies, desparramando las pruebas de sus desvíos. Hablo de tu pacto de traición con Herranz para expoliar los derechos de gas de esta tierra. Víctor Herranz miró a Marcos con un desprecio absoluto, como quien mira a una herramienta inservible. Dijiste que el viejo era un ignorante y que todo estaba bajo control, Marcos. Me has hecho perder el tiempo. En ese momento, un segundo vehículo llegó a la finca. Era Elena Belmonte acompañada por un hombre con placa y traje oscuro. Miguel, te presento al inspector Torres, de la UDEF, dijo Elena con una voz cargada de autoridad. Elena estuvo colaborando estrechamente con la Unidad de Delitos Económicos durante los últimos 2 años de su vida. Ella quería que esto se resolviera por la vía penal si Marcos cruzaba la línea. Marcos intentó articular una defensa, pero las palabras se le morían en la boca. Tu madre introdujo una cláusula de indignidad sucesoria en el fideicomiso, Marcos, continuó Elena. Al intentar coaccionar a tu padre y conspirar contra el patrimonio familiar, has perdido automáticamente tu herencia de 12 millones de euros. Según el artículo 756 del Código Civil, eres indigno de sucederla. Todo ese dinero y las acciones de la empresa pasan ahora a una fundación de becas de investigación energética. Te quedarás solo con lo que pusiste a tu nombre ilegalmente, que será embargado de inmediato para pagar las multas y resarcir a la empresa. Marcos se desplomó de rodillas sobre la tierra seca y polvorienta de la Alcarria, la misma que él despreciaba. Víctor Herranz, sin decir una palabra, subió a su Mercedes y desapareció en una nube de polvo. Lo siento mucho, Marcos, dije, mirándolo con una mezcla de tristeza y alivio. Tu madre quería que comprendieras, aunque fuera de la forma más dura, que un legado no se construye con la rapiña y el engaño, sino con el honor y el respeto a la sangre. Marcos permaneció allí, de rodillas sobre la tierra roja y seca de la Alcarria, mientras el inspector Torres le informaba de sus derechos con esa frialdad burocrática que precede a la tormenta judicial. No hubo esposas metálicas aquel día, la ley en España a veces camina con pies de plomo, pero el desprecio en el aire pesaba más que cualquier condena de prisión. El vacío en los ojos de mi hijo era más profundo que cualquier celda. Había apostado el amor incondicional de su madre contra la codicia de un extraño, y en su ambición ciega, lo había perdido absolutamente todo. Su herencia, su estatus y su alma. Pasaron 6 meses desde aquel enfrentamiento bajo el sol de Guadalajara. La finca ya no era ese terreno baldío que Marcos pretendía malvender. Gracias a la mediación de Elena y bajo la supervisión de Eduardo, quien resultó ser el antiguo jefe de prospecciones de Elena y su confidente más leal, formamos una comunidad de explotación responsable. Con un equipo de ingenieros que priorizaban el respeto al paisaje alcarreño, comenzamos la extracción controlada de los recursos energéticos. Pero Elena tenía razón en su última carta. El verdadero regalo no eran los dividendos ni los derechos de perforación. Utilicé los primeros fondos para restaurar la vieja casa de labor, respetando cada piedra caliza y cada viga de sabina. La convertí en la Fundación Elena de la Calzada, un centro de retiro y residencia para profesores jubilados con pensiones mínimas y un programa de becas para jóvenes de la zona rural que deseaban estudiar geología o ingeniería. Aquel lugar, que mi hijo llamó Choza Derruida, se llenó de vida,
de libros y de conversaciones inteligentes al calor de la chimenea. El rosal amarillo que rescaté de las garras de las excavadoras en Pozuelo ahora florece con una fuerza asombrosa junto a la entrada principal. Sus pétalos son un recordatorio diario de que la vida, al igual que la dignidad, puede volver a brotar con más fuerza incluso después de haber sido arrancada de raíz por la traición. Marcos intentó contactarme un par de veces desde un pequeño piso alquilado en una zona humilde de las afueras de Madrid, después de que sus cuentas fueran intervenidas por la UDEF. Sus mensajes siempre seguían el mismo patrón. Pedía un préstamo o una oportunidad de inversión para un nuevo negocio que, según él, lo devolvería a la cima. No le guardo rencor, el odio consume demasiada energía, pero el Miguel Jiménez al que él podía manipular y humillar murió definitivamente el día que Elena cerró los ojos. Ahora, mi lealtad es inquebrantable para con su memoria y para con esta tierra que me acogió cuando no tenía nada. A veces, cuando el atardecer tiñe de violeta los campos de Brihuega, me siento en el porche con una copa de vino tinto de la zona y contemplo mis 300 hectáreas. La justicia en este país no siempre es rápida, y casi nunca es indolora, pero cuando finalmente llega, es tan clara y necesaria como el aire puro de la sierra. Elena no solo me dejó una propiedad rústica, me devolvió la propiedad sobre mí mismo, mi dignidad perdida entre los lujos vacíos de Madrid y un propósito noble para mis últimos años de vida. He aprendido que el verdadero patrimonio no se cuantifica en millones de euros, ni en acciones de bolsa, ni en chalés blindados en la finca. El éxito se mide, en última instancia, en la paz profunda que sientes cuando apoyas la cabeza en la almohada cada noche, sabiendo con certeza que has honrado a quienes te amaron y que has caminado con la conciencia tranquila. Mi historia en la opulencia de la capital terminó con un portazo, pero mi verdadera vida aquí, en el corazón indómito de España, no ha hecho más que empezar. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.